Bueno, ahí estamos, segunda parte de Berger y Luhmann, entonces. Ahí les busqué el libro que les decía, fíjense, lo van a ver al revés, así que bueno, pero este libro es Sociología del Delito Amateur, que es de Gabriel Kessler, es el libro que les hacía referencia en el video anterior. Bueno, y que también lo van a ver al revés, es Vigilar y Castigar, que es el libro de Michel Foucault, que es el que vamos a ver la próxima. Bien. Volviendo entonces a la cuestión de los procesos de internalización y externalización, yo les voy a mostrar ahora un gráfico que de alguna manera permite, si quieren, sintetizar o ver la dinámica con la que se relacionan estos conceptos que para estos autores son sumamente importantes. Aguántenme que voy a poner acá ocultar y les voy a poner más grande entonces la pantalla. Entonces, esto decíamos, esta cuestión de la plasticidad y la intersubjetivación. Fíjense, entonces un poco lo que van a plantear estos autores es que la sociedad se conforma en la medida que existen estos tres momentos, que son la subjetivación, la objetivación y la externalización. Y todo ello se desarrolla mediado por el lenguaje y a través del proceso de socialización. O sea, subjetivar e internalizar implica hacer mío, hacer propio las normas que estaban preestablecidas a mi llegada a el mundo, por decirlo de una manera. O sea, es el proceso que se gesta, que se desarrolla mediante el proceso de socialización, ¿no? La socialización, estos dos autores la van a dividir en dos momentos, una socialización primaria y una secundaria. La primaria implica los primeros años de vida del sujeto. En realidad ahí podríamos decir los primeros años del individuo que se va transformando en sujeto y que culmina con el ingreso de este sujeto a otras instituciones por fuera de la familia. O sea, la socialización primaria yo puedo decir que es un momento en que yo voy creciendo y desarrollándome y pasando de ser un ente, si se quiere, un individuo animalito, por decirlo de alguna manera, un desajustado, desasugestado, podemos decir, alguien que no tiene vínculos, a ser alguien que pasa a estar sujetado por la sociedad, estar conformado por la sociedad, y ese proceso se da en los primeros años de vida y en el contexto de la familia o el contexto de esa primera institución que es la que me ingresa al mundo. Una vez que yo termino con esa situación que va a ser en el momento en que nosotros decimos aparece el otro generalizado, y ahora se los voy a explicar qué es el otro generalizado. En el momento que culmina la socialización primaria es cuando aparece el otro generalizado, cuando generalizo las normas y las interiorizo en mi cerebro y ya las tengo sumamente abstractas, en contexto de abstracción, y cuando tengo la capacidad entonces de ingresar a otras instituciones y a otros espacios de socialización en donde el otro referente, el que me va a referenciar el mundo, no va a ser una sola persona, sino que van a ser un montón, van a ser una multiplicidad de referentes. Y en ese contexto de la socialización secundaria que va a iniciar una vez que salgo de la familia, o sea, otras instituciones, y va a durar hasta lo largo de toda mi vida y hasta que me muera voy a estar en proceso de socialización secundaria, voy a ir atravesando por distintas instituciones y voy a ir desarrollando distintos roles. En cambio, en la socialización primaria yo tengo un solo rol, un solo referente, y ese es mi mundo, un único mundo, y no tengo alternativas de mundo. La socialización secundaria me va a hablar de todas esas alternativas. Veamos de qué se trata. Entonces, perdón, y una cuestión más. Una vez que yo logré entonces subjetivar, internalicé todas esas normas, ¿cómo se dan cuenta los demás que yo ya tengo las normas internalizadas? Porque las acciono, las hago acción, las hago actitud. ¿Cómo me doy cuenta que alguien sabe cómo comportarse? Porque lo estoy viendo cómo comportarse. Eso se llama externalización, ¿sí? Externalizar quiere decir mostrar externamente a mi cuerpo, ¿sí? Y mostrarle a los demás que tengo la sociedad en mi cabeza, que tengo
a las normas en mi cabeza y que sé cómo comportarme. Que sé, por ejemplo, qué hay que comer en el momento que hay que comer y qué es lo que se come, cómo se come y cuándo se come y por qué se come, por ejemplo. Que sé cómo hablar en ciertas circunstancias, de qué manera y de qué forma expresarme para poder ser parte del colectivo. Entonces, cuando yo observo que ese otro se comporta de la manera esperada, predecible, deseable y que todos habilitamos, entonces es parte del grupo. Si se comporta como no se debe, deja de ser parte del grupo. Y a ustedes, y en la vida, piensen cuántas veces nos ha pasado eso. ¿Cuántas veces hemos dejado de ser parte de un grupo porque no hicimos lo que se esperaba que debíamos hacer? Piénsenlo. Bueno, eso es parte entonces de este proceso de socialización, o sea que estamos socializando todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos cosas por las cuales nos corren de un grupo es porque no internalizamos las normas de ese grupo. O por algún motivo nos rebelamos o no las quisimos acatar y ese grupo nos corre de ese espacio supuestamente popular y para todos y para todas. O sea, nos corren porque no aceptamos esas normas, ¿sí? Entonces, cuando yo me inicio en un grupo, ya esas normas se me presentan o se me aparecen como preestablecidas y ahí aparece el concepto de objetivación. La objetivación implica entonces como que existe una realidad por fuera de mí. A mí me pueden correr del grupo y el grupo sigue estando. Quiere decir que está objetivado, está institucionalizado. Yo digo que las cosas están objetivadas cuando ya están institucionalizadas, están legitimadas, como es el deber ser, e inicialmente no admite variación. La variación se va a ir dando paulatinamente, pero siempre encontrando resistencias. Yo voy a encontrar resistencias a los cambios. Y no voy a lograr el cambio hasta que todo el colectivo no lo acepte. ¿Me entienden? Entonces, por eso los cambios son paulatinos y graduales, a menos que aparezca una revolución. La revolución zapatista en México, principio del siglo XX, o la revolución bolchevique, o la revolución cubana, que de un día para el otro cambian las cosas. Pero si no, los cambios son paulatinos, justamente por esto, porque aparece entonces siempre el proceso de resistencia al cambio. Hay gente que no admite el cambio y genera resistencias y genera estrategias de resistencias para lograr que eso no cambie. Pero si el colectivo se va convenciendo y va siendo cada vez más los que se van convenciendo y van tratando de generar que ese cambio se transforme, se constituya en digamos, lo normado y dan vuelta la situación, entonces ahí pasa a ser objetivado. ¿Se entiende? Bien. Entonces la socialización es el proceso por el cual un individuo se convierte en miembro de una sociedad determinada. Esto es lo que les hablaba, es por la cual pasamos de ser individuos a sujetos sujetados, ¿sí? La socialización primaria tiene fuerte carga emotiva. Generalmente los autores la ubican en los primeros 5 años de vida, culmina con la generalización de los otros, esto que yo les decía, y las pautas de convivencia, generalización en la norma a través de un solo referente. O sea, yo para poder ingresar a un mundo determinado necesito que haya alguien que me lo vaya significando inicialmente, hasta que yo adquiera los significados y sentidos correspondientes. Y esto se logra, por ejemplo, con el rol materno o quien ejerza, no tiene que ser necesariamente una mujer, ¿sí? Sino el que ejerza el rol materno históricamente. Imaginemos esta situación. Nace un niño, nace un bebé, llega a un hogar determinado, llora, y hay que darle el pecho, ¿sí? Hay que darle la teta. Ese bebé llora. La madre o quien ejerce el rol le da el pecho o le da la mamadera, lo alimenta. Entonces ese bebé se significa el llanto con el hambre, por ejemplo. No sabemos si tiene hambre, capaz que tiene miedo, capaz que tiene frío, capaz que le duele la cabeza, capaz que llora porque le gusta probar sus cuerdas vocales, no sabemos por qué. Pero la persona que está encargada de cuidarlo constantemente significa que el llanto implica hambre. Entonces, cada vez que llora, chuf, le da la teta o le enchufa la mamadera. Entonces la criatura va a empezar a aprender que cada vez que grita, le dan eso.
Si le convence, si le gusta, qué sé yo, lo va a generar como un mecanismo, ¿sí? O de atención o de lo que sea. Y ahí es cuando empiezas a darle sentido y significado, otro le está dando el sentido y significado, porque ese chiquitito no puede hablar todavía. Entonces necesita de otro que le vaya significando, o sea, que le va dando contenido a todo lo que va pasando, ¿entienden? Ese momento se llama socialización primaria, todo ese proceso por el cual a ese individuo va a ser significado por otro y que le va a dar contenido y lo va a corregir y lo que sea, ese otro que va a hacer eso se llama otro referente. Ese otro referente en el mundo de los 5 primeros años de vida de los humanos, ese otro suele ser único, es una sola persona. Esa una sola persona es el que le significa al mundo, es como si fuese el portero, el que le abre la puerta al mundo de significados y sentidos para que ingrese y sea parte de ese mundo. Ese portero tiene una gran carga afectiva para ese individuo. Por eso siempre se dice en sociología y en psicología que los primeros 5 años de vida son fundantes en la relación y en la seguridad que va a tener la personalidad del individuo, porque es donde se asientan las bases del psiquismo, la base de las certezas, ¿sí? De la base de la posibilidad de ser alguien, de tener la capacidad de luego también transformarse en significante para alguien más. Entonces es tan importante, porque tiene una gran carga afectiva, una gran carga emotiva. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que para ingresar al mundo tiene que haber alguien que te abra la puerta. Ese alguien que te abra la puerta es la persona que te va a acompañar en esos primeros 5 años y te va a decir cómo te tenés que portar, cómo tenés que hablar, cómo tenés que comunicarte, qué es lo que los demás esperan de vos, qué es lo que vos tenés que hacer para que los demás vayan a reaccionar de tal manera, ¿sí? Eso es todo lo que pasa. Yo siempre les pongo este ejemplo para que vean cómo se construye la ley en el cerebro de una persona a medida que van atravesando entonces estos periodos. Fíjense, y es el ejemplo de la sopa que dan Berger y Luckman. Ellos plantean esto. Cuando yo derramo la sopa, mi mamá se enoja. Ellos plantean esto. Imaginemos que la situación es esta, en un mundo determinado. Vamos a empezar como plantean los autores. En un mundo, ellos dicen, en un mundo, imaginemos un mundo en el cual 2 personas que no se conocen se quedan en una isla, son náufragos y se encuentran en una isla, quedan ellos dos, son A y B. A y B no se conocen, son hombre y mujer, no se conocen, no hablan el mismo idioma. ¿Cómo hacen para relacionarse? Entonces lo que van a decir ellos es, cuando A y B se empiezan a relacionar, lo hacen de manera recíproca. Y lo que hacen primero es tipificarse sus acciones. Entonces, A va a observar a B, B va a observar a A y van a ver cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, todas las mañanas, A va a ver que B se levanta y se va detrás de un árbol a hacer pis o se va a lavar la cara al mar, por ejemplo. Entonces ya lo ve la primera vez, lo ve la segunda vez, lo ve la tercera vez, ya. A la cuarta vez ya lo predice, ya lo prevé. Lo ve que se levanta, no se va a asustar ni nada, va a decir, seguramente va a hacer lo que ya sabemos que va a hacer. ¿Sí? Empieza a tipificar la acción. ¿Qué quiere decir? Que empieza a ver que la acción se regulariza, se normaliza y lo empieza a vincular con esa acción. Entonces, lo que van a decir los autores, lo primero que ocurre entre 2 sujetos es que se empiezan para pensar cómo se organiza la sociedad, ¿no? Estos 2 sujetos tuvieron que encontrarse y empezaron a tipificarse entre sí, empezar a prever qué es la acción que va a realizar el otro y a normalizarla y a pensar, bueno, cada vez que ocurre esto, cada vez que viene el hecho X, después viene el hecho B, después viene el hecho D y después viene el hecho A, qué sé yo. Esa es la secuencia. Y empiezo a normalizarla y a institucionalizarla. Quiere decir que la institucionalizo, quiere decir que la hago norma y la hago previsible en mi cerebro. Cuando eso ocurre, dicen los autores, entre A y B, entonces yo ahí estoy empezando a tener acciones tipificadas entre sujetos. La pregunta del millón, van a decir Berger y Luckman, bueno, esto bárbaro cuando pasa esto, por ejemplo, en este ejemplo que ellos dan de la isla. A y B se relacionan de esta manera y generan un consenso. Entonces, como no hablan la misma lengua, empiezan a tratar de
de tipificar sus acciones y después tratar de consensuar. Bueno, si yo voy a ir a pescar, vos andá a buscar las ramas para el fuego, no sé, ese tipo de relación. Ahí empiezan a convenir y a ponerse de acuerdo. Lo que dicen ellos es que esa es la situación en la cual se da la relación. Ahora, ¿qué pasa? Y eso se da en el encuentro de dos sujetos que vienen de lugares distintos y que no se socializan en un mundo determinado preestablecido. Esto es algo imaginario en donde sujetos que se encuentran con mundos totalmente diferentes. El tema es, la pregunta de ellos, y es el objeto de estudio de ellos, es qué pasa cuando esos dos sujetos se relacionan entre sí, por ejemplo, y sexualmente tienen un hijo, aparece C. ¿Qué pasa con C? ¿Cómo C ingresa a ese mundo que está preestablecido por A y B? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de C para ser parte del mundo de A y B? Y ese es el objeto de estudio de estos dos autores. ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio de estos dos autores es cómo C ingresa al mundo de A y B. Y esto que yo les pongo acá es la síntesis de cómo yo creo, o mi comprensión de cómo yo creo que C ingresa al mundo de A y B. Por eso los invito a que lean el texto, ¿sí? Lean los capítulos de Berger y Luckmann. Pero fíjense, yo les puse el ejemplo de la sopa. Cuando yo derramo la sopa, mi mamá se enoja. Entonces no debo derramar la sopa. Es lo primero, esto es para pensar cómo alguien puede ingresar o armar una ley en su cabeza respecto a el comportamiento ante la sopa. Imaginemos una criatura de 2 años, 1 año, 2 años. Cuando mi hermano y yo derramamos la sopa, mi mamá y mi abuela se enojan, entonces mi hermano y yo no debemos derramar la sopa. Imaginemos que la criatura observa que siempre ante un hecho similar con otro dentro de su hogar, pasa lo mismo con otro sujeto de referencia como es otro adulto, una abuela, una madre. Imaginemos esto. Cuando mi hermano, imaginemos que ahora esta personita chiquita puede ver esa misma situación de enojo por parte de un adulto en otro lugar que no sea su casa. Cuando mi hermano, mi amigo y yo derramamos la sopa, mi abuela y la mamá de mi amigo, mi mamá, mi abuela y la mamá de mi amigo se enojan. Entonces no debemos derramar la sopa. Cuando derramamos la sopa, fíjense que ya acá empieza a generalizar. Ellas se enojan. Acá yo tengo la primera generalización. Fíjense que la primera oración yo estoy comenzando el pensamiento desde todos conceptos que me referencian a mí. Fíjense todas las veces que hay en las primeras oraciones la palabra yo, mi, ¿sí? Incluso cuando se refiere al hermano, es mi hermano, ¿sí? Mi abuela, mi amigo. Ahora fíjense que a partir de la cuarta oración ya aparece la generalización en el nosotros y en el ellos. Cuando derramamos la sopa, ellas se enojan. Entonces no debemos, siempre me sigo involucrando, no debemos derramar la sopa. Y fíjense que ya en la quinta oración, ya ni siquiera aparece el nosotros, aparece el impersonal, el sé. Cuando se derrama la sopa se enojan, entonces no se debe derramar la sopa. Y en la última oración ya aparece la vinculación directa, la sopa no se derrama. Ya esa es la ley. Fíjense cómo nosotros vamos desde las primeras oraciones que son bien personales, autorreferenciales, propias del sentido común, para llegar a una generalización tal de un comportamiento que ya ubica a todas las personas como un otro generalizado. Ahí aparece el otro generalizado, es cuando ya puedo hablar en contexto de impersonal, cuando ya ni siquiera hago una referencia a un sujeto. ¿Sí? Fíjense la composición de la oración. Es la sopa no se derrama, es una proposición que no tiene sujeto. Cuando yo logro eso en mi cabeza respecto de las formas de comportamiento, las cosas son así, ¿sí? Esto se hace de esta manera y lo impersonalizo, quiere decir que ya generalicé a la sociedad en mi cabeza, generalicé a todos los otros de manera tal que puedo enunciar la norma sin nombrarlos a ellos específicamente. Eso es el otro generalizado. Yo no nombro
a las personas específicas, no nombro a la abuela, ni a mi hermano, ni a mi papá, ni a mi amigo, ni al conocido, no, ya nombro a todos a través del impersonal. Tal cosa se hace así. La sopa no se derrama. Que muchas veces tiene que ver también con las palabras, eso no se hace. Cuando alguien te dice eso, vos sos chico, eso no se hace. Mamá se enoja, pero eso no se hace. ¿Por qué va vinculado con el enojo de la mamá pegado a la ley? Porque la carga de afectividad, al cargarla de afectividad, la ley tiene mayor peso en el arraigo subjetivo. ¿Se comprende? Entonces, lo que ocurre en la socialización primaria es este proceso, el proceso en que yo voy de la cuestión personal a la cuestión abstracta, de la cuestión propia a la cuestión generalizada, y cómo la arraigo, cómo la logro internalizar, porque va cargada de afectividad, porque va en referencia al otro que tengo enfrente, al único referente que me genera arraigo y afectividad, por ejemplo, una madre, ¿sí? Entonces, cuando la madre dice, me voy a enojar, es porque está referenciando la ley. Entonces, acuérdense, el comportamiento va directamente en relación a el enojo de la madre, el rechazo de la madre, el miedo y el dolor a que no me quiera, y ese dolor es justamente del portero, del que me está abriendo la puerta. Y si me la cierra, ¿qué hay del otro lado? Nada, porque mi mundo está ahí, donde ella abre la puerta. Cuando ella la cierra, no hay mundo. Entonces, fíjense la importancia, la implicancia que tiene este fenómeno de la socialización primaria en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo del psiquismo. Por eso es tan importante cómo se gesta, cómo se genera. Bueno, y ustedes el día de mañana si se dedican ya sea a derecho de familia o derecho o penal, van a tener que trabajar estas cuestiones o al menos tenerlas en claro para pensar que ante ciertas cuestiones delictivas, los contextos de socialización son fundantes, porque son los que marcan la posibilidad de generar ciertas normas o las posibilidades de cambiarlas o las no posibilidades de cambio. De ahí la implicancia, ¿sí? Esto es lo que pasa en la socialización primaria. Entonces, la socialización primaria ya vamos teniendo en la cabeza, tiene una gran carga afectiva, es la socialización a través de la cual yo construyo el edificio normativo y lo paso desde una experiencia singular, personal, a una experiencia generalizada y normada. Es el discernimiento. Bueno, y también aparece otra cuestión que es bien interesante, que cuando los chicos van creciendo van generando el discernimiento de la ley. ¿Por qué? Y esto yo les puse ahí en relación a la sopa, pero lo podemos ver más simple con, por ejemplo, comer caramelos antes de comer, qué sé yo. Si hay alguno que tiene hijos acá, sabrá, o si tiene hermanos más chicos, recordará que muchas veces dentro de las normas que hay en casa, hay cosas que se pueden hacer en casa y cosas que se pueden hacer en la casa de la abuela y cosas que se pueden hacer en la casa de la tía o en la casa de los amigos, pero en casa no se hace. O viceversa, cosas que se hacen en casa, pero en la casa de la abuela no se hacen, ¿sí? Yo, en casa, si mi mamá no está, pongo los pies arriba del sillón y no pasa nada. Ahora, si voy a la casa de mi abuela y pongo arriba los pies en el sillón, mi abuela se da cuenta porque, qué sé yo, se da cuenta de todo, no sé, ¿sí? O en la casa de la abuela puedo comer caramelos antes de comer, y en mi casa ni loco porque mi mamá me mata, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que los chicos, ¿cómo hacen para tener dos normas en la cabeza? Eso es lo maravilloso de lo humano, que tiene que ver entonces con esta apertura de mundo, esta plasticidad. Cuando el chico ya tiene la capacidad de salir de su institución y quedarse en otro espacio institucional, sabe de qué manera puede jugar con esa amplitud normada, ¿sí? Va a ser una cuestión también de ensayo y error, va a probar una, dos veces, pero va a ir midiendo cómo es la capacidad que tiene de amplitud de la norma en un sector o amplitud de la norma en otro. Por eso es tan importante en la escuela, cuando te dicen las cuestiones disciplinares o las cuestiones de generar hábitos determinados. Porque si de la casa vienen sin ciertos hábitos, puede ocurrir que si no se generan y se terminan de desarrollar en la escuela, luego hay un antropólogo muy bueno que se llama David Le Breton, que plantea esto, que cuando los límites no los dan las instituciones sociales, los límites los encuentran las personas solas
a través de situaciones complejas y complicadas en la vida y se los terminan poniendo otras instituciones. Entonces, el límite que yo no encontré en mi casa o el límite que yo no encontré en el hogar o en la escuela, después lo termina dando una institución como la policía, por ejemplo, o el sistema penal. ¿Mm? Entonces, de ahí la importancia de la generación de la educación en formatos de valores y de limitaciones. Si les interesan estos temas, yo les decía, hay un autor que se llama David Le Breton, que escribió un libro que se llama eh, los juegos del morir, conductas riesgosas entre adolescentes y demás, y que plantea esta cuestión. Cuando los chicos no tienen ciertos límites, luego los límites son, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Porque es algo alcoholizado. O el límite es procesos como bulimia y anorexia en la adolescencia. ¿Por qué? Porque limito de otra manera y el psiquismo está dañado. Y hay un montón de factores y elementos que son de libro, que después los podemos ir encontrando como acciones de autolimitación, dado que los referentes no limitaron en su momento. Acciones de autolimitación, como puede ser deportes de riesgo, ¿sí? Para probar hasta dónde puedo y qué tan bueno es estar vivo, que esa es la pregunta, ¿no? Que según Le Breton se hace cualquier ser humano. ¿Vale la pena estar vivo? Bueno, la respuesta, según este autor, se da en el momento en que yo estoy a punto de dejar de vivir. Entonces, en esta instancia de la vida, la cuestión de la norma y la subjetividad y de la coerción y del tenerme arraigado y sujetado es fundante. Entonces es importante que esos límites estén generados en el punto de generar el lazo social, la coerción social, no al punto de la asfixia, ¿no? Del sujeto, porque si no también la sociedad se estancaría. Necesitamos dejar, los autores plantean, Berger y Luhmann plantean la posibilidad de que se generen los cambios. Está siempre abierta, el abanico de cambios es evidente, pero sí lo que tenemos que observar es que es necesaria la conformación de la norma para que el sujeto sepa cuál es el parámetro respecto del cual puede o no puede comportarse y de qué forma y ante qué instancias y de qué manera. Bien. Sí. La socialización secundaria, ya cuando pasamos, o sea, cuando ya el sujeto ya generalizó al otro, ya tiene las normas básicas inmersas en su cerebro, ingresa a otras instituciones, por ejemplo, la escuela, entonces hablamos que es a los 5 años, ingresa a otras instituciones, la escuela, la familia extensa, la familia de un amigo, el club del barrio, la escuela de danza, lo que sea, distintas instituciones en donde esa persona va a ir llevando distintos roles. Por eso yo les digo, sigue después. Es el espacio laboral, por ejemplo. Es el espacio, qué sé yo, de docencia, en mi caso. Este espacio laboral o el espacio en el que yo soy alumna, en otra instancia de posgrado, por ejemplo. Entonces, todos esos roles, esas otras instituciones en donde yo me voy a desarrollar, va a ir generando distintos roles. Entonces yo voy a saber cómo comportarme. A ver, voy a darles otros roles que no son tan institucionales, o sea, también aparecen roles que tienen que ver con los grupos de amigos, o sea, yo voy a ir transitando por distintos grupos de amigos, por ejemplo, a lo largo de la vida, o bajo distintas relaciones, qué sé yo, puedo ser, en un sector soy esposa y en otro soy amante, y yo si estoy en el espacio del ser amante, no voy a pedirle a mi amante que se comporte como un esposo, porque se supone que son roles diferentes. El problema cuando se confunden está todo sonado, digamos. Pero ustedes piensen que hasta en esas instancias yo tengo que encontrar cuál es el rol que voy cumpliendo en cada espacio para no equivocar entonces y cerrar la puerta con el referente. ¿Qué van a decir los autores? En estas otras socializaciones yo tengo distintos referentes que me abren o me cierran las puertas. Esos que me enseñan cómo tengo que comportarme con esos roles. Esos otros significantes, o sea, la socialización secundaria está plagada de otros significantes.
Los significantes son plurales, las alternativas de mundo son muchas, no es solamente una. Y no está tan cargada de emotividad y de afectividad. Ustedes me van a decir, sí, en la adolescencia los amigos son importantes, sí. Estamos ahí en una etapa de transición entre la socialización primaria y la secundaria. ¿Está cargada de afectividad? Sí, claro que sí. El bullying es terrible. Sí, claro que sí. Por eso hay que tenerle cuidado. Pero bueno, existe la posibilidad de sacar al individuo, al sujeto, perdón, sacarlo de ese contexto y arraigarlo en otro. Tenemos esas chances de ir moviéndolo. Pero sí, claramente, ¿no? Mientras más adultos somos, menor carga afectiva tienes. Se supone que es lo que tendría que ocurrir. Y tendríamos que tener la posibilidad entonces de contrarrestar o de interpelar esos espacios. Pero bueno, cada cual con sus tiempos. Bien, entonces, para que ocurra todo este proceso de socialización, como yo les decía, tiene que haber primero un proceso de institucionalización de normas. O sea, para que exista una socialización primaria y exista una socialización secundaria, tiene que existir una sociedad antes. Claramente, esto que yo les decía, todos venimos a una sociedad que ya está armada. Esta sociedad se armó en algún momento a base de tipificaciones recíprocas. ¿Sí? Esto que yo les contaba hoy, de A y B tipificándose, al punto de que se tienen que referenciar unos con otros para generar entonces un consenso, un acuerdo respecto de ciertas formas de hacer las cosas, un acuerdo respecto de ciertos significados y sentidos, un acuerdo respecto de la comunicación, y recién ahí entonces yo tengo, cuando se acuerda y de alguna manera se normaliza, o sea, cada vez que ocurre esto, y después esto, y después esto, cuando se normaliza, yo tengo ahí una institucionalización. Algo que está ya arraigado, legitimado, argumentado y que no necesita ser puesto bajo interpelación y argumentación constante. Cuando algo ya no se cuestiona más, no se pregunta más, está institucionalizado. Eso es lo que Berser y Luhmann plantean, que existe ahí una economía de esfuerzo, ¿sí? Porque se reproduce de manera ya automática ciertas acciones y ciertas cuestiones, ya no se cuestionan más, no son más interpeladas, no son más debatidas, pues ya se acordaron, ya están, son así, punto. Cuando eso existe es cuando yo hablo de la institucionalización. Algo está institucionalizado cuando ya no está más interpelado, cuando ya no necesita más ser vuelto a explicar su sentido, su significado. Ya está, listo. Entonces, ellos plantean, las instituciones tienen historicidad y plantean control. Claramente plantean control. Toda institución, al ser una convención, es una coerción y es un factor controlador. O sea, implica entonces pautas de comportamiento que están de alguna manera ya establecidas. A ese mundo llegan los nuevos individuos y hay que involucrarlos, interiorizarlos y demás. Bien, una cosa más. Esta después yo se la subo, pero lo que les quiero ir con una película bien, pero que es fantástica para comprender socialización, es Náufrago, la de Tom Hanks. Esa película es genial, yo les explico por qué. Porque en el espacio, ustedes fíjense, vamos a tener una presentación. En el caso de Náufrago, la película de Tom Hanks, mírenla también. Fíjense porque es bellísima para entender socialización. Ahí ustedes van a ver cómo funciona la necesidad del otro en un individuo. Si la vieron, observen la relación que tiene Tom Hanks con varios elementos. Una es una pelota que él le hace una cara, la dibuja y le pone el nombre de Wilson. Fíjense la relación que tiene con Wilson. Eso por un lado. Por otro lado, una foto que tiene de su novia, pareja, yo no me acuerdo. Y por otro lado, un paquete de Federal Express, porque él es un mensajero de Federal Express, que él cree que tiene que llevar, que tiene que entregar, que es su objetivo. En esa película ustedes van a ver el vínculo con el otro, con la sociedad que está en su cabeza, porque no está la sociedad presente, claramente, está solo en una isla. ¿Cómo es que sigue siendo parte de un mundo? Sigue siendo parte de un mundo porque se comporta con las normas que ese mundo le enseñó y tiene en su cabeza un proyecto de revinculación con ese mundo. De ahí la sensación atroz y terrible que le causa cuando se cae la pelota y pierde a Wilson en el mar.
Esa escena es increíble, es impresionante, o cuando cada vez que le habla también, porque se dan cuenta, él ahí asume que puede quedar desvinculado, porque pierde eso. El hecho, por ejemplo, también de tener que llevar el sobre de Federal Express y tener que entregarlo, lo mantiene vivo. ¿Por qué? Porque lo mantiene con un proyecto de sociedad en vinculación, lo mantiene cuerdo, no le hace perder la razón. Imagínense ustedes entonces la importancia total que tiene ser mirado por otros, ser considerado por otros, ser referenciado y ser parte de un mundo. Sin eso no somos humanos. Eso es lo que nos dicen Berger y Luhmann. Es tan necesario en el mundo para la existencia del ser humano la referencia con otro, esto de me miro en los ojos de otro. Soy porque me ves. Esa es la frase, ¿sí? Estoy porque vos me considerás, estoy porque vos me das entidad, si no, no existo. Me parece que eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en esta clase y para poder comprender la importancia que tiene entonces los procesos de socialización. Entonces, en síntesis, para ser breve, Berger y Luhmann plantean que la sociedad se construye, no existe por sí misma, se construye. Yo doy significado y sentido de manera colectiva. Llegamos siempre a un mundo que nos antecede, que nos prevé, que nos precede, esa es la palabra, que nos precede. Ese mundo que existe, nosotros tenemos que entrar a ese mundo. Tenemos un portero. Ese portero es el otro referente, ¿sí? Es el otro significante, aquel que me va a significar y dar sentido a todo lo que yo voy a encontrar después de esa puerta. Yo ingreso por esa puerta porque hay alguien que me abre la puerta. Ese alguien que me abre la puerta es uno en la socialización primaria y está cargada de afectividad, cargadísima de afectividad. Dura 5 años, más o menos, hasta que yo ingreso a otra institución que no sea la de acogida a ese mundo, o sea, la de familia inicial. Entonces, cuando ya después de esos 5 años ingreso a otros espacios donde se van a seguir dando los procesos de inclusión de normas y demás, el momento se llama socialización secundaria. Esos momentos por los que yo voy a circular se van a llamar instituciones, van a ser todas distintas y yo voy a tener roles diferentes. Voy a ser alumno, estudiante, profesor, esposa, amiga, qué sé yo, chamán, no sé, cualquier otro tipo de institución en la cual yo voy a tener un rol. Ese rol yo lo voy a ejercer con una carga más bien objetiva, más bien institucionalizada, y ya no va a tener tanta carga afectiva. A medida que voy creciendo, la afectividad se va corriendo del rol que yo voy ejerciendo en el espacio de desarrollo de la socialización. Eso es bien importante. La socialización secundaria va a durar hasta que yo muera, ¿sí? Y lo que es importante es que entonces se genera en el proceso de desarrollo de lo social, del mundo de lo social, una dialéctica que va a estar vinculada con los 3 momentos, que es la internalización, ¿sí? Cuando yo armo subjetivamente el mundo, o sea, lo meto adentro de mi cuerpo, lo hago cuerpo, y después va a estar dada por la externalización, que va a ser cuando yo me comporto en función de las normas que ya tengo incorporadas. O sea, acciono en el mundo, en un mundo que está también de manera externa a mí. Está interno porque ya tengo las normas, ¿no? Pero después acciono, los demás me ven accionar. Cuando me ven accionar es cuando yo estoy objetivando, ya está algo institucionalizado, no lo cuestiono más, si me comporto de esa manera es porque ya lo hice propio y me parece que es la forma que son las cosas y el deber ser. Así se hacen las cosas, eso es el momento de la objetivación. Así se hacen las cosas. Cuando ya llegué a ese nivel de normalización y de no cuestionamiento de lo que acontece, es el momento en que ya está la cuestión hecha cosa, está objetivada, está hecha cosa, está por fuera de mí. Si bien la tengo internalizada, pero está por fuera, la puedo mostrar como una cosa, ¿sí?
Todo esto se logra a través de un vehículo bien importante dentro de lo humano, que es el lenguaje. Y recuerden que la arbitrariedad del lenguaje radica entonces en que no hay un lazo natural o genético, si quieren, entre significado y sentido. Mientras se siga dando esa característica, entonces los mundos son diversos, los mundos son alternativos y existen variedad y diversidad inconmensurable. Bien, recuerden entonces que siempre que existe una institucionalización, existe una tipificación de hábitos de manera interdependiente. Siempre tuvo que existir eso antes de la institución. Antes de la institución existió una tipificación de acciones interdependientemente. Después aparece la institución y después de la institución yo puedo hablar de que existe la sociedad. ¿Sí? Eso sería un poco el reconto. Hoy les dije que vean muchas películas, pero bueno, al menos vean El Náufrago y vean Diagnóstico Esperanza para ver estas diferencias entonces respecto. En el caso de Náufrago, ustedes ahí van a ver lo que es la socialización y la ausencia del otro físicamente no significa que yo esté solo. Y esto lo vivimos en la pandemia. En la pandemia fue el mejor ejemplo, después de Náufrago, de cómo necesitamos al otro. Nosotros seguimos siendo nosotros en la medida que sabemos que hay otro detrás de la pantalla y nos está dando entidad. Si ustedes no están, yo no existo y viceversa. ¿Sí? Entonces, esta necesidad de verme en la acción del otro, ¿cómo me veo yo en esta interdependencia? Y me veo porque yo veo las visualizaciones que ustedes están teniendo de las clases. Si yo no veo visualizaciones, un día voy a dejar de dar clase, porque ¿para qué voy a seguir dando clases si no tengo del otro lado nadie que me interpele? ¿Me entienden? Es necesario como el agua que tomamos cuando doy clase. Si no existe un otro que me interpele y me dé entidad, no tiene razón de ser la existencia. Entonces, cuando yo me conecto y hacemos una acción sincrónica, yo necesito, para que siga siendo la clase de manera sincrónica en algún momento, que ustedes den algún sentido de vida, hagan algún comentario o alguna cuestión. Bien, con esto terminamos Berger y Luhmann y cualquier cosa me escriben y les recuerdo. Entonces les dije Diagnóstico Esperanza, El Náufrago y no me acuerdo qué otra película más les dije que podían ver, pero toda la referencia que puedan hacer y pensarlo desde características y experiencias respecto de la identidad les va a venir de mucha ayuda. Bueno, me escriben cualquier cosa. Les subo el PowerPoint. Hasta luego.